Hola a todos popcultistas, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, quien nos habla, Fernando Ángel Moreno, y nuestro invitado especial de hoy, que es también otro de los directores del podcast, con lo cual, pero siempre es agradable oírle, a Antonio Domínguez Leiva. Y vamos a hacer una pequeña píldora, de estas píldoras rojas o azules que hacemos pequeñillas de vez en cuando para presentaros detalles, cosas de interesante de la cultura popular que merecen un momentito de atención. En este caso, de nuestros más insignes representantes, ese grandísimo autor tan reconocido, tantas veces nominado al Premio Nobel, que se llamaba, déjame mirar otra vez el nombre, Carl von Bereiter, y que, bueno, pues Antonio ha estado estudiando desde hace un tiempo, nos ha interesado a todos muchísimos y creo que a vosotros os va a interesar muchísimo también. ¿Quién es el amigo Carl, Antonio? Bien, esto es en la propuesta sobre un colectivo sobre relaciones culturales literarias entre España y Alemania, y cuando me propusieron eso, enseguida mi mente fue no hacia el romanticismo alemán o la influencia de la Aufklärung en la ilustración española o la influencia de Thomas Mann o alguna de estas grandes figuras, sino a un personaje muy peculiar que se llamaba Carl von Vereiter, y que fue un autor de bestsellers, realmente, de bestsellers de los años 70, realmente el momento entre los meses, los últimos momentos del franquismo y la primerísima transición. Todo esto de los bestsellers y tal, como ya lo hemos comentado algunas veces, Fernando, es también uno de los campos que desgraciadamente el hispanismo ha dejado mucho de lado, erigiendo una especie de canon de lo académico, de lo que realmente es importante y tal, pero no interesándose mucho por lo que la gente en España realmente leía. Si me permites, David Viñes lo ha trabajado en España, pero yo creo que no muchísimo. Y cuando se acerca a la gente, no es solo que no han trabajado, es que lo han trabajado para mal, para denostarlos, como Andrés Amorós y gente de esta. Lo que ha intentado ha sido decir qué mierda lees y punto, ya está. Sí, o sea, en el fondo es un poco lo de siempre, eh, con el pequeño cosa extraña del bestseller, que es que, claro, y la literatura de género, que ya hemos evocado algunas veces, como los bolsilibros, etcétera, etcétera, pero luego hay libros que realmente han sido los libros más vendidos y más leídos por los españoles, y aunque solo fuera desde la sociología de la literatura, esto evidentemente tiene su importancia. Entonces se ha estudiado un poco para siglos más antiguos, porque entra ahí una especie de erudición. El hecho de que ya lleve como 2 o 3 siglos pues hace que los académicos se interesen de manera legítima por ellos, pero lo más reciente siempre ha sido como muy olvidado. Y este es el caso de estos libros, y yo doy fe que son libros que te encuentras muy a menudo, y así es como me los encontré yo, en el circuito de las librerías de segunda mano. O sea que sí que se ve que esto, porque de segunda mano te encuentras a JJ Benítez, te encuentras a Vizcaíno Casas, te encuentras a Figueroa, te encuentras a toda esta gente que es en el fondo lo que más la gente leía, y que ya ahora, pues cuando mueren los abuelos o los padres, etcétera, los hijos muchas veces se deshacen de ello y te los encuentras en las pilas de segunda mano. Entonces te da una cierta idea de cosas que en su momento fueron importantes. Y hacía ya varias veces que me sorprendía un poquito del Bereiter, porque realmente decía, ¿y esto qué cosa más rara? Nunca lo había visto en otras lenguas, ¿no? Y digo, bueno, y qué raro. Esto empieza en 1900. Espera que mire mi documento. El primer texto que nos dice que se presenta como autobiográfico de Carl von Bereiter es en 1970, con un título contundente: Yo fui médico del diablo. Joder. El texto se presenta como un documento verídico, y os cito con un juego, dice: por desdicha, todos los acontecimientos que se relatan en este libro son verídicos. Muchos nombres, no obstante, han sido voluntariamente cambiados. Por otra parte, los hechos no ocurrieron en su totalidad en el campo de Dachau,
pero tiene verdaderamente importancia saber en qué lugar cayó la sangre de Abel. Ese es el pequeño texto, el paratexto Joder. introductorio que empieza a jugar con esta idea de que entonces esto sería el documento autobiográfico de este autor en un campo de concentración alemán en el que se llevaban a cabo experimentos médicos para probar la superioridad de la raza germana. El propio título aludía a la figura de los médicos malditos de los campos de la muerte, que eran ya una de las figuras, digamos, que más había fascinado e inquietado del horror nazi. Y de hecho, en la inmediata posguerra había habido testimonios escalofriantes como el de Miklos Nisli, el título original que apareció en el 46 era Fui el médico anatómico del doctor Mengele en el crematorio de Auschwitz, con el título que después el título húngaro original que no se mantuvo, y por la publicación de la documentación del juicio de los doctores en Nuremberg. En Nuremberg, entre otros varios temas, hubo este tema publicado ya en el 47, Doctors of Infamy, The Story of the Nazi Medical Crimes. Pero es curioso porque en realidad en la inmediata posguerra hay una actitud ambivalente, que también es una actitud ambivalente hacia el horror de los campos, entre una voluntad de olvidar que es muy compleja porque viene de distintos frentes y de frentes incluso totalmente contradictorios. Evidentemente una voluntad de olvidar por parte de los cómplices, pero también una cierta voluntad o incapacidad o trauma de evocar ese horror. Y aparecen más bien, vuelve a aparecer este tema en los años 60, que es justamente cuando se traduce al inglés y al francés el testimonio de Nisli, y donde hay un bestseller, un primer bestseller sobre el tema, que fue Les médecins maudits, los médicos malditos, de Christian Bernadotte. Entonces von Verreiter lo que hace es que combina realmente el aspecto del testimonio de Miklos Nisli y el aspecto del documento de Bernadotte. ¿Por qué los combina? Porque se presenta como un testamento de alguien que está obligado, igual que fue Miklos, a trabajar, a colaborar con los médicos nazis, y mete también al doctor Mengele, infringiendo totalmente la historia, porque Mengele, como es bien sabido, actuó en Auschwitz y no en Dachau. Entonces hay ese aspecto testimonial. Verreiter se presenta como un médico del ejército alemán en Stalingrado, que vuelve a Berlín tras el fallecimiento de su madre. Es acusado por su mujer, que le engaña con un oficial de las SS, de prestar ayuda a los judíos, y enviado al campo de concentración de Dachau, donde tiene que trabajar contra su voluntad en estos experimentos atroces que habían sido descritos por Bernadotte. Y el éxito de este primer libro hace que decline unos cuantos más con ese mismo tipo de título. Yo fui huésped de los campos rusos en el 70, donde le toca al Gulag, y se presenta esta vez como un testimonio de un ayudante de von Verreiter, el doctor Emil Fischer, que habría sido que habría tenido que rendirse con el sexto ejército ante los rusos en Stalingrado, y haber sido enviado al horror de los gulags. Verreiter vuelve como personaje autobiográfico en Yo no conocí la paz, del 72, donde relata los juicios de Nuremberg, y luego hay otro que es Yo huí, con Martin Bormann, en el 73, que conecta con otro tema muy pop de la época, que era, por supuesto, los cazanazis y las huidas de los nazis a Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces aparece así como un personaje que luego va a publicar
cantidad de libros sobre los nazis, siempre con esta especie de autoridad del que lo ha vivido y se presenta casi todos los libros como algo que este hombre hubiera participado. Bien, en realidad lo raro, o sea, lo que uno podría suponer, y era un poco de ahí mi sospecha inicial, diciendo este tío yo no lo he visto publicado ni en francés ni en inglés y nadie lo encontrará tampoco en ediciones originales alemanas, puesto que esto se presenta como traducciones por un tal, un personaje que conoces sin duda también, Fernando, se presenta como traducido por Enrique Sánchez Pascual. Bien, en realidad Hombre, no eran traducidos por Enrique Sánchez Pascual, sino que eran directamente escritos por Enrique Sánchez Pascual. Y se da la ironía de que luego algunos de ellos tuvieron éxito y sí que fueron traducidos a otras lenguas, pero no como ediciones originales que hubieran sido traducidas al español. Entonces, claro, ¿quién es este señor, ¿no? Enrique Sánchez Pascual. Bien, es un coloso de la literatura popular española del siglo XX, como ha habido varios. Nació en Madrid en el 1918, decidió abandonar sus estudios de medicina, al contrario de su alter ego, al alistarse en el ejército republicano, lo cual le condenó al exilio al término de la guerra. Irónicamente, un exilio similar al de Bereiter, pero de signo ideológico totalmente opuesto. Entonces es muy peculiar que sea un antiguo republicano antifascista el que se inventa un heterónimo de un personaje que es a su vez una extraña víctima del sistema nazi, pero al mismo tiempo cómplice, ¿no? de alguna manera, aunque fuera un poco contra su voluntad. Y ambos se presentan como perdedores de la historia. El colmo de la ironía es que von Bereiter escribirá una novela sobre la batalla del Ebro, el Ebro se tiñó de rojo, y donde realmente Sánchez Pascual cuenta la batalla desde un punto de vista distinto a el del bando en el que él realmente vivió. Sánchez Pascual cumplió una pena de prisión en la cárcel de Figueras y luego, como muchos republicanos, se vuelve a la literatura popular. Y este es un tema muy interesante sobre el cual volveremos algunas veces, me imagino, Fernando, con toda esta gente, que fue pues muy sí. curioso, pero muchos de estos antiguos represaliados o antiguos exiliados, etcétera, en el fondo tenían un poco la puerta cerrada de la literatura oficial, ¿no? de la cultura oficial. Y pues se ponen a trabajar para el pulp de la época, para todo lo que era así pulp en que había que escribir a destajo. Entonces esta gente se dedica a... casi todos tienen esa misma biografía, adopta cantidad de seudónimos, algunos conocidos especialmente en el campo de la ciencia ficción, Low Space, W. Sampas, Alan Comet, Alan Starr, Alex Simons y todos estos nombres que tomaban la gente de los bolsilibros como para parecer traducciones del americano, que era lo molón, ¿no? No se presentaba, era imposible presentar la ciencia ficción como algo español, sino Pero que es que... verdad que tampoco nuestros españoles leían autores españoles. Es decir, que era un poco otra vez la pesquería que se muerde la cola. Se incentivaba esto, pero es que si firmabas con tu nombre español tampoco te leían. No, claro, no, estaba yo, bueno, creo que realmente en el mundo de los bolsilibros era imperativo que tuvieras estos seudónimos. Sí, Se sí. daba por supuesto que la ciencia ficción era una cosa yankee y era realmente esa idea un poco de incorporar la modernidad tecnológica y eso solo podían ser los americanos, ¿no? No tenía ningún interés que un español se pusiera a hacer eso, porque además estaba en lo que hemos hablado en algún otro programa, en el contexto del nacionalcatolicismo, etcétera, pues esto era lo importante, no era esta tecnología, Exactamente. etcétera, sino que era la obra de Dios, ¿no? Y todo ese tema, ese trasfondo. Entonces Sánchez Pascual escribe cantidad con estos seudónimos, constituyó la espina dorsal de las colecciones futuristas de la editorial
Toray, junto con algunos otros de sus colegas también de esa época, y también se dedicó a los cómics, y en los cómics hizo cantidad de, como guionista, pero también como director de alguna colección, y contribuyó a cómics míticos del TVO español como Hazañas Bélicas, que tendrá mucha importancia para Von Berreiter, porque evidentemente era ya una aproximación a un tema que obviamente le apasionó, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero también hacía space operas como Robot 76 y también hacía terror como en la revista Horus. Y Canalda escribe que la capacidad de trabajo, cito, de nuestro autor era increíble. Según su hijo, escribía una novela por semana, si no más. Un guión de más de 200 viñetas le duraba una mañana. Y fueron los franceses los que le pidieron que empezara a escribir novelas de temática bélica para una colección bastante pulp francesa, y llegó a publicar incluso en Estados Unidos bajo el seudónimo de Roger S. Moore libros como Marilyn Monroe, su vida, sus amores y su muerte, y al mismo tiempo fue un psicoanalista de cierto renombre y miembro del grupo freudiano de psicoanálisis existencial de París. Así que lo de Von Berreiter es realmente como una de sus múltiples facetas, adaptándose, que es lo que hacía esta gente, a lo que querían el público en un momento dado, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor para adaptarse al público que inventarse un personaje, que es lo que la gente quiere? En ese momento está claro que había un gran interés, no solo en España, pero había un gran interés por lo que se llamó la Nazi exploitation, ¿no? El cine de exploitation, de explotación, con temática nazi. Es un tema que ha sido muy estudiado en el mundo anglosajón, pero que en España pues, no se ha contemplado, entre otras cosas porque no hubo esa vertiente cinematográfica. De hecho, si tuviéramos que buscar, no hubo contribución directa del cine de género español a esa oleada, que sobre todo se centró en Italia, curiosamente, ¿no? Entonces, lo curioso es que Von Berreiter aparece como figura para realmente orientarse hacia ese público que está buscando ese tipo de historias. He investigado un poco de dónde puede haber salido la idea de hacer esta operación, que una vez más tuvo mucho éxito. Estamos hablando de muchísimas novelas escritas bajo este seudónimo o heterónimo. Y la figura previa Perdona, sí, Antonio, ¿cuántas novelas? Lo tienes así más o menos, aunque sea ojo, pues cantidad mira, de novelas. yo, bueno, unas 50 novelas prácticamente escritas entre 1970 y 1979 y el Para un 80, la última. subgénero de subgéneros. Sí, sí, O sea, es sí. que es una temática súper, súper específica. Claro, y al mismo tiempo no olvidemos que mientras estaba haciendo las 50 novelas de Von Berreiter, seguía haciendo novelas de ciencia ficción, etcétera, etcétera, que hizo cientos literalmente. O sea, que esto era la vida de esta gente, ¿no? Que es realmente lo más, a priori, lo primero que te sorprende de todo esto, de todos estos titanes del pulp. eh, y que es muy similar a los titanes del pulp anglosajón, ¿no? Son condiciones muy similares de existencia. Mucho menos reconocidos, por supuesto, y sin ninguna redención posible. El caso es que el inmediato precedente yo creo que fue otro tío peculiar, que fue Sven Hassel. Sven Hassel quizás lo conocen más nuestros oyentes porque esto fue un eh, absoluto bestseller, siguen siendo publicados ahora mismo bajo Los Panzers de distintos... la Muerte. Sí, todo el ciclo O de sea, mi padre tenía una estantería llena de las obras de Sven Hassel. Claro, es que yo creo que Sven Hassel fue el modelo inmediato para Sánchez Pascual para inventarse a Von Berreiter. ¿Por qué? Porque Sven Hassel
nunca existió. Sven Hassel, como es bien sabido por los freaks de estos temas, fue también un seudónimo hecho ad hoc para este tipo de relatos bélicos, donde lo que interesaba, y eso está claro, interesaba crear ficciones bélicas desde el punto de vista de los nazis, de los perdedores, pero no de cualquier manera, o sea, contrariamente, no se trataba de una apología de los nazis, contrariamente a algunas publicaciones directamente neonazis que podía haber en el mundo mucho más minoritario y, entre otras cosas, perseguido de los neonazis, sino que era como el fetichismo de la imagen del nazi, el nazi pop realmente, o sea, tal y como luego lo retomará Spielberg con el Arca Perdida, etcétera, etcétera, y presentando a antihéroes muy spaghetti western, antihéroes que se encontraban en el bando nazi, pero que en el fondo eran o bien totalmente cínicos o bien incluso enemigos de sus propios oficiales y jefes. Entonces, Sven Hassel es la primera, digamos, la primera presentación de este tipo de obras y da la casualidad, pero que en el fondo no es tanto casualidad, de que Sven Hassel, que era el seudónimo de Borge, no sé cómo pronunciarlo porque es la O esta que tiene que está partida en dos, entonces me imagino que será algo así como Borge Willy Redsted Pedersen, que tenía un nombre muy molón, danés, y que creó un seudónimo que la gente durante mucho tiempo creyó que era de verdad un antiguo superviviente de todas estas compañías de castigo, etcétera, etcétera, que refleja en sus novelas. Bien, resulta que Sven Hassel se vino a vivir nada menos, bueno, Sven Hassel, Borge, se vino a vivir nada menos que a Barcelona, donde curiosamente vivía también Sánchez Pascual. O sea que yo creo que tanto el ejemplo del éxito de las bestsellers de Sven Hassel, que empiezan en el 53, con lo cual 20 años antes de que Sánchez Pascual se invente a Bomberiter, y desde el 64 Pedersen vive en Barcelona. O sea que yo creo que hubo como probablemente una cierta doble influencia. Y si se viene a vivir a Barcelona, en gran parte es porque donde más probablemente se venden sus libros es en España. Y entonces él vive donde está su editor de la época. Entonces, que se hayan conocido o no, no tengo los detalles biográficos, pero me parece que sí que era un modelo apetecible para un titán del pop como era Sánchez Pascual, que por otra parte estaba viendo cómo en las pantallas de todo el mundo, pero también de España, triunfaban estas películas de temática nazi cada vez más subidas de tono, porque esa va a ser el punto de inflexión de la obra de Karl von Berreiter a mitad de los 70. Y ahí vemos cómo realmente al principio empieza con temas muy parecidos a Hassel, Hurra Partisanos, El Ejército Fantasma, Batallón Disciplinario, Justo el Tiempo para Vivir, Viento de Locura, El Reino de la Bestia, Sangre en el Volga, Requiem por un SS, Morir vale una medalla, etcétera, etcétera. O sea, estamos en el campo así de lo épico, ¿no? Títulos muy de spaghetti también, o de incluso más específicamente lo que los italianos llamaron el Macaroni War, que era como el equivalente bélico del Spaghetti Western, ¿no? Y entonces para hacer una variación y no llamarlo Spaghetti, lo llamaron Macaroni Combat, ¿no? A lo que rindió homenaje, como bien sabemos, Tarantino con Inglourious Basterds, título homenaje a uno de los clásicos del Macaroni Combat. Entonces, empieza con eso, títulos, como digo, muy similares a esta, como Morir vale una medalla, SS no esperes nunca perdón, Los cobardes mueren dos veces, Los perros del odio,
etcétera, etcétera. Son títulos muy, muy centrados en eso. Pero en realidad lo que va a dar más éxito a Bomberwriter es a partir de la muerte de Franco, cuando empieza a importarse en España el cine erótico de la Nazi exploitation. Y ahí es donde Bereiter directamente se pasa se sube a este carro. Y hay una sincronicidad perfecta entre sus obras y las grandes hitos del Nazi exploitation, que a veces también se llama sádico-nazista para el tema italiano más específico. El año mismo de Portero de Noche, de Liliana Cavani, von Bereiter publica su primer libro subido de tono, que es Las hienas de Ravensbrück, 74, y al año siguiente Las diabólicas de Hitler, que es el año de Ilsa, la loba de las SS, la famosísima película de culto de Don Edmonds. De hecho, Bereiter en el 76 publica una falsa novelización, porque en realidad no tiene nada que ver con la película, del éxito de Tinto Brass, Salón Kitty, que se acababa de estrenar, y saca toda una colección de libros que bajo el título genérico de Sadismo en el Tercer Reich, con títulos como Prostíbulos del Tercer Reich, Las vírgenes de Kiev, El búnker de las endemoniadas, El convoy de las tigresas, Burdel de la Gestapo, Las diosas del amor y de la muerte, Inyectaban pasión y vicio hasta la muerte. Estos son los blurbs, ¿no?, que ponían para atraer a los lectores, ¿no? Un nido de víboras lascivas en Berlín, leemos en la portada del búnker de las endemoniadas. Primero besar, luego matar, El convoy de las tigresas, Un antro de sexo, crimen y traición, El burdel de la Gestapo, etcétera, etcétera. En realidad, lo que sí está claro es que Sánchez von Bereiter era un verdadero erudito de todo el tema del Tercer Reich y, como toda esa época, se interesó mucho por los libros que empezaban a salir y que alimentaron también esta oleada de pelis eróticas nazis, a las que contribuyó en cierta manera. Y de hecho lo que se puede decir es que las novelas de Bereiter son la Nazi exploitation española. O sea, fueron la contribución no cinematográfica, sino literaria a ese género, que triunfó muy efímeramente en el cómic también, pero con un fumetti neri de estos de los italianos traducido, que una vez más fue sobre todo en España e Italia donde triunfó, que fue Gesa, y dedicado a una especie de Amazonas nazi. Lo que me resulta también interesante es que se ha estudiado mucho, bueno, mucho. Recientemente ha habido interés por el tema de la Nazi exploitation. Evidentemente, la cuestión es por qué cojones en los años 70 se empieza a ver todo este cine, ¿no? ¿Por qué en plena revolución sexual, pues la gente, en vez de hacer pelis eróticas de comunas hippies, etcétera, por qué hace pelis eróticas centradas en campos de trabajo, campos de exterminio nazis? ¿Por qué hay esta obsesión del nazi como fetiche, ¿no?, sexual, y por qué hay esta especie de contrasentido? Los nazis eran en el fondo sumamente puritanos, eran eugenistas, eran familiaristas, lo que más importaba era la reproducción de la raza, etcétera, etcétera, y mucho menos todo este universo de múltiples perversiones eróticas soñadas por estas películas. Entonces es algo muy peculiar y es algo que de hecho intrigó a nada menos que a Michel Foucault y a Susan Sontag, que escribieron en plena época von Bereiter dos textos muy importantes. El más importante es Fascinating Fascism, ¿no?, El fascismo fascinante de Sontag, y Foucault en realidad no escribió, pero tiene dos entrevistas importantes hablando de estas películas y de este tema. Entonces, pues bueno, me dediqué un poco una vez que presenté al personaje tan peculiar y tan raro de esta historia, me dediqué un poquito a comparar el análisis de Foucault y Sontag con la situación hispánica, ¿no?, de por qué esto además era particularmente
importante, interesante, peculiar en el contexto de la transición española. Porque claro, es raro que, o sea, es doblemente raro que en España, habiendo sido, evidentemente, habiendo terminado la dictadura franquista, pues de repente se pongan a erotizar a los nazis, ¿no? Y, y ahí, pues por una parte, podemos ver que hay una especie de movimiento global, que es lo que analizaba Sontag, que era este contrasentido donde el puritanismo nacionalsocialista se convertía en fetiche sadomasoquista, y de hecho esto lo constatan tanto Sontag como Foucault a partir de una experiencia de la cultura pop de su época. Es decir, Foucault acaba de llegar a San Francisco y está apasionado con las discotecas y sobre todo los bares leather, ¿no? y bondage gays de San Francisco, y Sontag, que conocía mucho todo ese rollo en Nueva York, con lo cual ambos están reaccionando a algo que sí que está ocurriendo, es decir, que hay gente que está teniendo verdaderos fetiches con esvásticas, etcétera, etcétera. Y poco después es el punk, como sabemos, que retoma Suxi, etcétera, etcétera, retoman las esvásticas y todo eso. Entonces, en ese momento ellos se plantean realmente por qué hay esta obsesión global por la fetichización y por una especie de reintroducción de la pulsión de muerte, ¿no? En la pulsión, en la libido. Y es una especie de ocaso, para mí es una especie de ocaso de la revolución sexual de los 60. En los 70 todo esto se vuelve mucho más complejo. Y las películas como Portero de Noche, Saló de Pasolini, por supuesto, Salon Kitty, El conformista de Bertolucci, etcétera, etcétera, son películas que vuelven a revisitar el fascismo y el nazismo desde presupuestos muy inquietantes. Y ya no estamos para nada en el esquema de la posguerra, del culto a la resistencia, etcétera, etcétera, sino que estamos en una especie de fascinación, el término utilizado por Sontag, hacia algo que por una parte es atroz y monstruoso, pero que representa una transgresión. Y según la teoría de Bataille, por supuesto, pues todo lo que está prohibido es lo que genera la transgresión, o sea, llama a la transgresión, y eso para Bataille es la base del erotismo, ¿no? Entonces, en el contexto español, yo diría que hay, por una parte, eso, o sea, el movimiento global y una especie de aculturación donde se incorpora eso, igual que se incorpora la ciencia ficción, igual que se incorporan otros géneros, otras tendencias, otras cosas. Pero por otra parte, yo creo que es lo que consigue Bomberiter, y por eso, sin duda, creo que es una de las razones del éxito, porque cuando estamos analizando este tipo de bestsellers y tal, pues siempre la gran pregunta es por qué la gente quería leer esto, ¿no? O sea, masivamente, no solo unos cuantos freaks, ¿no? Sino mucha peña, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se mezcla en el lectorado de Von Berreiter, yo creo que por una parte, con la transición, lo olvidamos muchas veces, pero surge una especie de eclosión en el discurso social de actitudes totalmente enfrentadas. Por una parte, empieza a haber verdaderos nostálgicos de la época más nazi del franquismo. O sea, empieza a haber los nostálgicos de la línea dura que en el fondo el franquismo dejó atrás en cuanto perdió Alemania. Entonces hay una especie de resurgir neonazi en España, en un contexto también bastante global de los años 70, etcétera, pero sí que yo creo que hay cierta gente que sin duda compró los libros de von Berreiter con esa especie de nostalgia o de fascinación por el mundo de los nazis, que habían sido en los primeros años del franquismo una especie de sueño en España, ¿no? Ser capaces de ser como los alemanes, ¿no? Y vestirse como ellos y tener todo eso. Y por otra parte, al revés, lo que creo es que había también el hecho de que leer esto era como muy transgresor para la gente para la cual se había educado en, al revés, la idea de el
el horror de todo lo que esto representaba, ¿no? Entonces yo creo que probablemente si hubiera sido solo los nostálgicos, esto nunca hubiera podido ser un bestseller. O sea, no había tantos filonazis en España que quisieran leer todo esto. Yo creo que ahí se mezcla lo de Sontag, lo de la transgresión precisamente a través de la figura del mal absoluto y el mal absoluto pues con su seducción, ¿no? Y, Y y por una otra cosilla, parte, ¿sí? sí, y una cosa, y esta parte del mal absoluto, la transgresión total, el poder. Yo creo que los nazis daban la impresión, y ellos eran lo que hacían, bueno, con toda la parafernalia y todo lo de von Riefenstahl y todo eso, la idea de poder absoluto. La idea también de dominar a una mujer, de toda además la salida, la liberación de la mujer que empieza en los 70, etcétera, 80, también hasta qué punto, y toda esa represión a veces masculina también, etcétera, de decir voy a dominar, y ya no solo la mujer, no voy a ponerme solo en cuestión de No, género, sobre todo sino porque... incluso la idea del sexo y muerte, sexo y poder. Sí. O sea, de decir, yo a través del sexo, si hubiera sido homosexual, yo creo que habría sido exactamente igual, masculino. No sé, de la mujer hacia el hombre, que también hay muchísimo, como bien Sí, sabemos, es que en la idea Bomberreiter, de, sí, mediante el sexo, mostrar el poder absoluto. ¿Y qué mejor ejemplo que un nazi? sí, y precisamente en Bomberreiter, pero también en estas películas, muchas veces es la mujer la dominadora, o sea, Ilsa, por supuesto, pero todas estas, las diabólicas de Hitler y todas estas de Berreiter, muchas veces la dominadora es o sea, la fantasía Sí, sadomasoquista es... quizá más bien es poder y sexo. Sí, Esa combinación de poder absoluto representada por los nazis y el concepto de sexo. sí, 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 no, totalmente. Y de hecho, esa es más la... em, es curioso porque Sontag y Foucault no se han leído en ese momento, porque son súper coincidentes. O sea, las entrevistas de Foucault son 74-75 y Sontag, si no me equivoco, es justo 75-76. Y bueno, reaccionan a lo mismo, conocen la misma subcultura sadomaso, que en ese momento no es para nada mainstream. Con lo cual tienen una visión así un poco de esa especie de sexualidad underground y al mismo tiempo son dos grandes reflexiones sobre la paradoja de lo que acabas de decir, de por qué en plena época eh, post años 60, post 68, todavía muy libertaria y tal, por qué de repente hay esa absoluta fascinación por el poder y la erótica del poder y tal. Eso es lo que más preocupa a Foucault, que por desgracia solo le dedicó estas dos entrevistas y como sabemos no llegó a completar su historia de la sexualidad. Hubiera sido muy interesante si hubiera llegado hasta el siglo XX y se hubiera planteado estas cosas más a fondo. Pero no deja de ser la doble paradoja, ¿no? Que en plena revolución sexual la fascinación sea por los puritanos que acabaron con la primera revolución sexual. Recordemos que el término revolución sexual aparece en los años 20 y es el título del libro de Wilhelm Reich desde la perspectiva freudo-marxista y antinazi y antifascista. Y son los nazis los que acaban con esa primera revolución sexual. Entonces, paradoja de que la revolución sexual de los 60 termine con esta especie de incorporación de los nazis a su panteón. Y por otra parte, paradoja de que son los años, y sobre todo en la producción italiana, son los años de plomo, con toda la conflictividad y toda la fuerza de la extrema izquierda en ese momento, etcétera, etcétera, y que justo aparezca la fascinación por el poder y por el fascismo. Bien, entonces esto todo un poco lo que me interesaba era más el interrogar este fenómeno, ¿no? Luego las novelas en sí, pues como uno puede imaginar, hay mucho, es totalmente pulp, y al mismo tiempo pues con muchos elementos de fantasías, etcétera, etcétera, en las que tampoco he tenido mucho tiempo en el espacio de un artículo profundizar, pero me parecía así curioso, ¿no? Interrogar estas típicas cosas que en el fondo nunca han interesado demasiado, ¿no? Y sin embargo, a la crítica y sin embargo sí que interesaron a los lectores
de su época. Y bien, y si alguna vez hay algún friki que quiere prolongar el debate sobre alguna de estas obras, podremos volver en ondas con eso. Pues nada, yo creo que ha sido una excelente introducción a un subgénero de subgéneros apasionante. Yo creo que un día podríamos ya hacer quizá otra píldora, ya analizando las novelas ya más. Podemos despedirnos. Sí, muchas gracias a todos una vez más, a todos y todas por escucharnos, y volveremos también con este formato de la píldora que lo hemos anunciado varias veces, pero siempre se nos escapa porque siempre nos enrollamos como persianas, aunque esta vez hemos hecho un poco el esfuerzo de mantenernos, de mantener un tiempo más limitado. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos.